Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el seminario de académico del EQUIDE y vamos a hablar sobre el COVID-19 y los efectos que esto ha traído sobre la pobreza en México. Para ello tenemos tres muy reconocidos presentadores. Vamos a Araceli Ortega, que está en la Escuela de Transformación y Gobierno del TEC de Monterrey, a Héctor Nájera, que está en el PUED, en la UNAM, y a Víctor Pérez, que está en el EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana. Entonces, voy a ceder la palabra a Araceli para que nos hable sobre el estudio que ella hizo para abordar justo esta pregunta sobre los efectos del COVID y los costos que tendría tratar de paliar sus efectos. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí en el EQUIDE. Gracias por la invitación. Entonces, voy a tratar de rápidamente resumir. Son 3 artículos en los que hemos estado trabajando, pero los integré para tratar de explicar lo más que se pueda cómo está impactando la pandemia, ¿no? Sobre todo en la vida de los más pobres. Entonces, lo que nosotros vemos al ver este impacto y las recomendaciones de las Secretaría de Salud es ver el paro de actividades económicas para evitar los contagios masivos. Ese paro de actividades económicas repercute, mientras todos los costos siguen fijos, los costos de precios, de insumos, salariales de los sectores económicos, pues repercuten en que los sectores ya no pueden, ¿no? Costear ya no pueden costear la producción con menos personas, ya no están vendiendo. Esto va a tener un efecto en los precios. Aquellos bienes que se vuelven escasos, pues van a aumentar los precios. Vamos a tener inflación sectorial en ciertos bienes. Y si los salarios están indexados a esa inflación, pues vamos a ver que la indexación de esos salarios que repercute en el ingreso de los hogares va a afectar su consumo. Por otro lado, el efecto en los precios, el precio de los bienes, si estos aumentan, pues se transfieren al consumo final hacia los hogares y este consumo y bienestar se van a ver afectados. Todo esto, bueno, a grandes rasgos va a tener un efecto ingreso. Si de esta producción el gobierno cobra impuestos a la producción, pues van a entrar menos impuestos a lo que serían las arcas del gobierno. Vamos a tener también un efecto de los impuestos que pagan de ISR las personas o las empresas y los impuestos que pagan del consumo, pues también va a decrecer. Entonces tenemos un revenue, ¿no? un ingreso del gobierno menor. Por lo tanto, el gasto de gobierno pues va a ser menor. O sea, lo que el gobierno puede gastar para ayudar a los sectores económicos o los hogares va a ser menor. La pregunta aquí es si el efecto en los salarios, ¿no? El efecto de este paro se ve en el efecto que tienen los salarios y ese efecto repercute en los hogares y si repercute solamente para los más pobres o para todos por igual. Entonces, número 1, pues vemos qué ha pasado en México con la actividad económica. La actividad económica en México ha decaído, ¿no? Ha decrecido. Si nosotros vemos el índice global de la actividad económica, de marzo a abril decreció un 17%, pero vemos que para actividades primarias como sería la agricultura, decreció menos, para actividades secundarias como sería la manufactura, pues decreció aún más. Aunque se ve una ligera recuperación a mayo, pues todavía es muy desfavorable lo que pasa en los sectores económicos en México. Número 2, ¿cómo está el efecto en los salarios? ¿Por qué nos preocupa? Porque en muchos países el ingreso de los hogares viene de varias fuentes, de varias fuentes de ingreso, por ejemplo, del capital o de las transferencias o si tienen inversiones. Mientras que en el caso de México, utilizando la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, vemos que el ingreso de los hogares está compuesto en 75% del salario. Entonces, hay una alta dependencia salarial. En el caso de que pierdan su empleo, pues este salario se vuelve cero y si solamente se está ayudando a los más pobres vía transferencias, pues vemos que las transferencias representan un 18%, no es suficiente. Entonces, una pregunta es si pueden las personas solamente sobrevivir de transferencias del gobierno sin empleo
y cuánto tiempo. Por ejemplo, el efecto en los salarios. Si queremos revisar el efecto en los salarios, tanto en la población pobre como en la no pobre, aquí lo que tenemos es una clasificación. Clasificamos a los hogares por su tipo de pobreza de acuerdo al Coneval. Entonces, vemos que los estados donde las personas tienen una dependencia salarial más alta serían Ciudad de México, Estado de México y Baja California, en el caso de las personas pobres. En el caso de las personas pobres también, pero en los estados de San Luis, Oaxaca y Guerrero, aunque su dependencia al salario representa un 67% de su ingreso, pues sigue siendo muy alta. O sea, al perder el trabajo, esto se va a hacer. Y para los no pobres, pues también es preocupante porque la población que ni es ni pobre ni vulnerable, su ingreso representa el 80%, su ingreso salarial representa un 80% del total. Tanto para los que dependen más como para los que dependen menos, lo menos es 76%. Entonces, en general, a nivel nacional, podemos ver que hay una alta dependencia de los salarios en el ingreso de las personas. Aunado a eso, ¿qué pasa si tratamos de calificar el riesgo de los hogares al contagiarse? Pues debido a la pandemia, las personas deben guardar su sana distancia, lavarse las manos y mantener desinfectado todo. Pero pues las personas que viven o enfrentan una vulnerabilidad por hacinamiento en su hogar, no tienen acceso a servicios de salud, ni agua potable, ni drenaje, pues es difícil mantener su sana distancia, lavarse las manos y mantener desinfectado todo. Entonces, si vemos, tenemos aquí las características de los estados que tienen mayor pobreza extrema y pareciera que a veces solamente vemos la pobreza extrema, esto sería el ingreso por salarios, pobreza extrema por ingreso, pero si vemos el caso de Nuevo León, parecería que la pobreza extrema es baja, pero si nos vamos al porcentaje de personas que vive sin acceso a agua potable es un 14% y sin drenaje es un 17% en las áreas rurales. Esto es preocupante, o sea, puede ser un foco de infección. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue ver áreas rurales, áreas urbanas y puntear qué hogares están en riesgo de poder tener contagios debido a las características del hogar en el que viven. Punteamos a los hogares, ¿no? A las personas que viven dentro de los hogares, si tienen cero carencias que representen un riesgo para el COVID, pues aquí los marcamos como cero, son 64 millones de personas, y aquellas que tienen todas las carencias que cumplen con no poder guardar su sana distancia, lavarse las manos, vivir en un ambiente más sano y no hacinado, pues tienen un 6. Esos son 34,000 personas que viven en extremo riesgo. Del total de 64 millones sin nada a al menos una carencia, pues son otros 61 millones de personas. Si vemos estas personas, si son dependientes o no, algo que se ha visto es, bueno, nada más vamos a darles transferencias a los más pobres. Transferencias creyendo que los pobres no dependen de su salario, ¿no? Si nos vamos a estas personas en alto riesgo de contagio, vemos que 91% de sus ingresos proviene del salario y solamente 7% en promedio proviene en las áreas urbanas de transferencias. Entonces, es realmente preocupante porque si a estas personas, las que están en nivel de riesgo 6 o 5 o 4, solamente se les dan transferencias, pues realmente no cubren la pérdida de sus ingresos por empleo. Supongamos que contabilizamos a estas 34,000 personas que están en el nivel 6 de riesgo y les damos una transferencia de acuerdo a su ingreso corriente total calculado por el Coneval. Entonces tendríamos que estas 34,000 personas costarían alrededor de 30 millones mensuales a sus gobiernos, mientras que esos 30 millones solamente se dedicaran mensualmente a estas personas. Hemos visto en contraste, ¿no? Para ponernos en proporción, que hay países como Alemania que en marzo previó un fondo de 600,000 millones de euros para ayudar a las empresas a seguir manteniendo a sus empleados.
o España, que autorizó el apoyo a empresas, donde el gobierno paga el 70% del salario del trabajador y la empresa paga solamente el 30%. Entonces, están protegiendo el salario. En el caso de México, pues esto no existe. Si vemos un estado, por decir, donde hay mayor número de contagio, mayor número de riesgo, como Baja California Norte, pues aquí pasaría, ¿no? Tendríamos 134, ¿no? 180 personas y sus ingresos calculados, ¿no? El costo que tendría el estado de Baja California sería un 83,000 pesos mensuales. Si lo sumamos todos, nos dan estos 30 millones, pero solamente para las personas más pobres. En el caso de saber si son los más pobres solamente los que se ven afectados, pues no es tan claro el contagio. Hablando de contagio e ingresos, vemos que muchas personas que tienen contagios, ¿no? De los contagios que tenemos, serían en la mayoría personas que tienen carencia por acceso a seguridad social. Entonces, sabemos que en México más del 60% de trabajadores no cuentan con seguridad social. Entonces, mucha de la precariedad laboral está implícita en los datos y vemos que muchas personas sin seguridad social, ¿no? Representan el mayor número de contagios. Calificamos al trabajo no decente o este trabajo precario utilizando también estos mismos estándares de Coneval. Entonces, aquellas personas que tienen un salario de menos del salario mínimo y se les viola alguna de las características que por ley se les tiene que dar, por ejemplo, seguridad social, o no, que no tengan excesivas horas, o que por favor tengan guardería, si tienen alguna violación o su salario está debajo del mínimo, entonces lo estamos calificando como que tienen un trabajo no decente. En México, la tendencia de trabajo no decente ha aumentado. Veíamos que desde 2005 hasta el 2019, el trabajo no decente fue aumentando hasta un 38%, utilizando la encuesta de empleo, de ocupación y empleo. Y ahora, pues obviamente el INEGI hizo la encuesta telefónica de ocupación y empleo, y con esta encuesta, aunque no son muy comparables, tenemos que el salario, ¿no? El trabajo no decente ha aumentado. ¿Qué es esto? Que las personas siguen trabajando, no se ve reflejado a lo mejor en un gran aumento en el desempleo, pero se ve reflejando en que las condiciones del empleo que tienen actualmente después del COVID ha disminuido. Las condiciones del 30%. Entonces, estas personas siguen teniendo empleo, pero tienen menos horas laborales. Si esto lo metemos al modelo de equilibrio general y simulamos una caída del PIB del 7%, y ya vemos lo dependiente que son los ingresos salariales y el efecto en el consumo de los hogares, esta caída con un 7% del PIB lo que hace es que haya hasta una caída en los hogares rurales de un 18% del consumo. Aquí lo que tenemos son los hogares rurales, los hogares urbanos, y vamos a tener que estos son los pobres alimentarios, que son más o menos equivalentes a la línea de bienestar mínimo. Estos son los pobres patrimoniales, que son más o menos equivalentes a la línea de bienestar. Y los de en medio, que son los de capacidades, su pobreza disminuye mucho más. Si además el gobierno implementara un impuesto para tratar de ayudar al sector de educación y al sector salud, vemos que este impuesto, pues en lugar de ayudarles, ¿no? Sería un poco regresivo porque a los más pobres les afectaría más. Una caída del 7% del PIB y aunada a un impuesto de aumentar un 1%, tendríamos que la pobreza, bueno, el consumo disminuiría todavía más.
Esto es un 7%, pero también lo hicimos para el 17%, viendo que el IGAE había caído un 17%, y vemos que los hogares disminuyen su consumo en un 40%. Entonces ya concluyo, gracias Eva, estaba viendo mi tiempo, las conclusiones serían que la pandemia tiene repercusiones negativas en los sectores económicos y estos a su vez en el empleo, debido a que el ingreso de los hogares depende en promedio del 75% de sus ingresos laborales, ¿no? Tendríamos que solamente dar transferencias cuando la gente está perdiendo el empleo, tiene consecuencias adversas tanto en población pobre como no pobre. Una transferencia pública solo a los más pobres, pues no va a disminuir el riesgo al resto de los hogares. Y un escenario moderado donde la caída del PIB es del 7%, pues lleva caídas del 17%. Las políticas públicas de protección al empleo serían prioritarias y la tasa de subempleo, estaba viendo la información que me daba Eva. La tasa de empleo no refleja el problema total, ya que hay trabajadores que reportan subempleo, lo cual repercute en un menor salario para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, en conclusión general de esto el empleo es muy importante. Las políticas públicas encaminadas a mantener el empleo de las personas deberían de tener mayor prioridad que solamente transferencias que se les están dando a los más pobres. Gracias. Muchas gracias, Araceli. No, voy a continuar con las presentaciones y dejamos preguntas y comentarios ya para el final y poder redondear entre los tres, o los cuatro, perdón, la discusión. Y bienvenido, Manuel, también a la discusión, y las preguntas que nos vayan planteando en YouTube. Ahora le voy a ceder la palabra a Héctor Nájera, que nos va a presentar un trabajo en conjunto con Curtis Hoffman, que se titula Estimación del impacto de la pandemia del COVID-19 en la pobreza extrema por ingresos en México. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias al Equide por organizar este evento. Les voy a compartir mi pantalla. Sí, como mencionaba Eva, lo que les voy a presentar es un trabajo que hemos realizado en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM, junto con Curtis Hoffman y coordinado y con comentarios decisivos del profesor Fernando Cortés, en el cual lo que tratamos de hacer es una aproximación vía modelación de cuál ha sido el efecto de la pandemia sobre la pobreza por ingresos en México. Es importante considerar qué es lo que sabemos a través de distintos indicadores sociales sobre algunos de los efectos que ha tenido la pandemia actualmente. Lo que sabemos es que la desocupación, es decir, el desempleo, medido en términos del INEGI, que es la producción de estadísticas oficiales en el país, es que la desocupación ha tenido variaciones mínimas, alrededor del 5%. Esto se debe a que el desempleo en México es muy particular, porque la población que puede estar en esta situación de desempleo es aquella que tiene cierta seguridad para poder estar buscando activamente trabajo. Generalmente lo que pasa hay una migración del sector formal al informal, y la población, como nos mostraba en la presentación anterior, esto abre otras puertas en el desempleo, otras puertas en el mercado de trabajo que tienen que ver con subocupación, con precariedad laboral y otro tipo de situaciones en el mercado de trabajo. Lo que sí ha cambiado en los últimos meses a partir de la suspensión de actividades y el parón económico es el aumento de la población disponible para trabajar. Este es el principal efecto que hemos visto en el mercado laboral mexicano. Ha habido un incremento de 5 a 19 millones de personas que están disponibles para trabajar, pero no pueden hacerlo por situaciones de mercado. Este aumento fue en mayo. Ahora hay una pequeña caída a junio de 13.5 millones, y esto se debe principalmente a que ha habido, ahora sí, con la reapertura en junio, la posibilidad de reinserción en el mercado formal y una expansión en el mercado informal. Otro de los efectos que hemos visto en la pandemia es una caída de los ingresos laborales. De abril a mayo, el Coneval estima que los ingresos laborales cayeron aproximadamente 6%.
La actualización que salió el día de ayer del Coneval nos muestra que no hay cambios significativos a junio. Es decir, si bien la reapertura ha permitido cierta reincorporación de la población a actividades económicas, esto no se ha reflejado en cambios sustantivos generales en el nivel de ingreso de la población. Es decir, seguimos todavía con los niveles de la caída salarial de mayo. El Coneval tiene este indicador de pobreza laboral en el cual utiliza los ingresos laborales y los compara con la línea de pobreza del Coneval, y lo que encuentra es que de mayo a junio tampoco hay cambios significativos, es decir, la reapertura no parece estarse reflejando todavía en un alza o en una recuperación de los salarios. Y como les comentaba, bueno, otra cosa que hemos visto es que hay un incremento del sector informal de mayo a junio de cerca de 3 millones de personas. Y esto, como se mostraba en la presentación anterior, es muy importante porque prácticamente el 70% de la variación del ingreso de un hogar se explica por lo que le pasa a los ingresos laborales de los hogares. Es decir, a través de los ingresos laborales de los hogares podemos tener una aproximación de qué está pasando con el nivel de vida de las personas. ¿Cómo veníamos antes de la pandemia? Antes de la pandemia, en los últimos 10 años no ha pasado mucho con las fluctuaciones de pobreza por ingresos en México. Y aquí me enfoco en pobreza por ingresos porque es, digamos, la más sensible en el corto plazo. Hay dos estimaciones que produce el Coneval. Una es con una línea de bienestar y que refiere o captura a la población que no tiene ingresos suficientes para adquirir el conjunto de productos y servicios que se consideran en esta, digamos, canasta que se operacionaliza a través de una línea de bienestar y que ha rondado por ahí el 50%, ubicándose más o menos en 48% para 2018. Y luego hay otra línea de pobreza, esta está basada más en una canasta alimentaria, línea de pobreza extrema, y esto captura a la proporción de personas que ni utilizando todo su ingreso pudiera adquirir o comprar esta canasta diseñada por el Coneval. Y como hemos visto en los últimos 10 años, no ha habido cambios importantes en la prevalencia de pobreza, rondando por ahí del 17% para 2018. En circunstancias normales, la información de pobreza en México se actualiza cada 2 años. Y si esto se hace con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, y en julio de 2021, perdón, el Coneval actualizaría estas cifras de pobreza. Es decir, hasta el próximo año podríamos tener una actualización de las cifras de pobreza en México y ahí podríamos saber cuál ha sido el impacto, digamos, en términos del sistema de estadísticas oficiales en México de la pandemia en pobreza. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues hay una preocupación, sobre todo por lo que le ha pasado al mercado de trabajo, de qué ha pasado en el corto plazo en México y no contamos con información de corto plazo de pobreza, es decir, no tenemos información mensual o trimestral de pobreza. Lo único que sí tenemos es el indicador de pobreza laboral del Coneval, que se basa en las encuestas nacionales de ocupación y empleo. Entonces, ante esta pregunta, que es una pregunta de qué le ha pasado en el corto plazo a la pobreza en México, lo que nos interesa es estimar el cambio en el ingreso per cápita de los hogares y los cambios en la incidencia mensual de la pobreza por ingresos en México, es decir, cómo veníamos antes de la pandemia y qué es lo que ha pasado en los últimos meses en términos de pobreza por ingresos. Lo que hicimos fue utilizar información mensual disponible de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que es una encuesta especial lanzada por el INEGI, para aproximar vía distintos modelos los cambios en la incidencia de pobreza. Les repito que nos enfocamos en pobreza por ingreso porque es la más sensible a cambios de corto plazo. Hay indicadores de la medición multidimensional del Coneval, de esto hablaré un poco con mayor profundidad, Víctor, que son también sensibles a cambios del corto plazo, y porque, les repito, la variación de los ingresos de los hogares se debe en buena medida a qué le está pasando a los salarios. Y también lo hacemos porque de esto sí tenemos cierta información del corto plazo ya actualizada en el sistema de estadísticas oficiales. Entonces, el proyecto considera esta caída de los ingresos laborales por dos vías. Una es por la compresión que hubo de salarios de la población ocupada, es decir, de la población que no perdió su empleo,
pero por razones de mercado tuvo algún tipo de reducción salarial. Esto más la pérdida de ingresos de la población que por la emergencia en la que nos encontramos pasó de estar ocupada a una situación de estar disponible para trabajar, pero no poder hacerlo por razones de mercado. Hay una distinción entre estar disponible para trabajar y no poder hacerlo por razones de mercado y desempleo. En desempleo la población está buscando activamente encontrar trabajo. Aquí la población, como no había dónde encontrar trabajo, simplemente renunció a este hecho y por eso vemos este brinco de 5 a 19 millones de personas en situación de disponibilidad para trabajar. ¿Qué datos utilizamos para este proyecto? El último dato que tenemos de pobreza en México viene de la ENIC 2018. Entonces, lo que hicimos fue traer lo más próximo posible las distintas estimaciones de pobreza en México, es decir, las trajimos a febrero de 2020 vía precios y levantamos algunos supuestos. Un primer supuesto es que entre 2018 y el primer trimestre de 2020 no hay cambios sustanciales en los componentes de ingreso. En la parte laboral sabemos que el PIB per cápita apenas se ha movido porque el magro crecimiento que hemos tenido de 2018 a 2020 ha sido, digamos, consumido por el incremento de la población. Ha habido una creación y cancelación muy importante de programas sociales. No tenemos idea de qué está pasando en ese componente del ingreso. Lo vamos a saber ahora que se levante la ENIC 2020. No sabemos en qué condiciones se va a levantar tampoco. Y después tenemos los otros componentes del ingreso de los cuales se habló en la presentación anterior, de capital y el valor de la vivienda. Tenemos la ETOE a mayo de 2020 y tenemos la ETOE de junio de 2020. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, tenemos otro evento muy importante que fue el aumento de salarios mínimos y este es un análisis que tenemos pendiente. Lo que hicimos fue utilizar métodos que vienen de la literatura de estimación de áreas pequeñas, bastante exitosa a nivel mundial, y esta literatura lo que hace es permitir estimar una variable en una encuesta, en este caso ingreso, y poder llevar la estimación a otra encuesta y poder hacer las desagregaciones pertinentes. Esto se hace vía modelación estadística. El objetivo de nuestro trabajo fue estimar el cambio de los ingresos laborales en la misma ENIG. Este punto es muy importante porque no estimamos los ingresos laborales promedio de mayo-junio, porque si nosotros hacemos un modelo con la ETOE, lo llevamos a la ENIG para mayo y para junio y tomamos las diferencias de esos salarios, salarios, lo que obtendríamos sería básicamente cambios muy pequeños porque la varianza se vuelve muy, muy pequeña, se comprime cuando uno hace este tipo de estimaciones. Entonces lo que hicimos fue llevar el cambio, es decir, la diferencia en términos de proporciones entre mayo y junio. Originalmente hay distintos estimadores, hay distintas formas de hacer esto. Utilizamos uno muy sencillo que es un estimador sintético, es un modelo muy simple. Esto lo hicimos para mayo de 2020. Pero para la actualización estamos incorporando nuevos estimadores. Esto es para la actualización y la recalibración de mayo. Para este tipo de estimación empleamos estimadores bayesianos jerárquicos que son mucho mejores que los estimadores simples sintéticos. Es importante mencionar que todos los ajustes que hicimos consideran el diseño muestral y los pesos de diseño. No utilizamos los pesos de frecuencia porque, digo, para los estudiantes que nos están escuchando, utilizar pesos de frecuencia en un modelo estadístico es un poco hacer trampa porque básicamente todo se vuelve significativo cuando en realidad no lo es. Entonces uno está en realidad estimando más ruido y está magnificando el ruido dentro de la estimación. Lo que hicimos fue utilizar variables claves para predecir el ingreso laboral en México que estuvieran tanto en la ENIG como en la ETOE. Es decir, para cierto perfil de población, lo que hacemos es estimar cuál es el posible salario que pueden tener dado el modelo y llevar esa estimación a la ENIG. Como les decía, el estimador sintético es el más sencillo, tiene estas variables, edad, sexo, el CIAN, que es un catálogo de industria del INEGI con 21 industrias, el nivel educativo, el estado, ruralidad y seguridad social.
Para el estimador bayesiano lo que estamos haciendo es utilizar la potencia de la estimación bayesiana que nos permite incorporar de mejor manera la información disponible. Esto es muy importante porque lo que estamos haciendo es tratar de maximizar la información que tenemos disponible, y la estimación bayesiana hace mejor uso de la información disponible y de una manera muchísimo más razonable y mucho más potente. Entonces, el segundo paso es, una vez que se tienen ambos modelos, se aplican estas estimaciones al ENIC 2018, es decir, para distintos perfiles de población, tenemos cuál puede ser su ingreso, dado los cambios observados en la distribución de la ETOE de mayo y de junio. Entonces, estimando este cambio de los ingresos laborales, después lo que podemos hacer es ajustar el ingreso corriente per cápita para mayo y para junio. Y una vez que hacemos este paso, lo que podemos hacer es simplemente calcular pobreza extrema por ingresos, pobreza por ingreso, podemos hacer distintas desagregaciones, estado urbano, rural, por grupos de población, etcétera, porque es una de las ventajas de este proceso de estimación. ¿Cuáles son los resultados? Esta gráfica lo que muestra es lo que teníamos en febrero de 2020, que es la línea azul. Esta es la distribución total del ingreso corriente per cápita laboral. Lo que vemos aquí es que la masa de la distribución está alrededor de los 2,000 pesos al mes por persona. Las líneas de pobreza de Coneval son aproximadamente 1,600 pesos y 3,000 pesos para la línea de bienestar, 1,600 para la de pobreza extrema. Y lo que vemos es que con la predicción a mayo, vemos que la distribución se comprime hacia la izquierda. Esto simplemente refleja la caída de los salarios en México y cómo el impacto que tienen en el ingreso corriente per cápita total. Como mencionábamos, la relación es tan fuerte entre el ingreso por salarios y el ingreso per cápita total que un pequeño movimiento en el ingreso salarial va a tener este efecto muy fuerte en la distribución total. ¿Qué ha pasado? ¿Qué encontramos en términos de pobreza extrema? Veníamos en febrero de 2020, bajo los supuestos que les mencionaba, que 17% de la población vivía en pobreza extrema por ingresos. A mayo de 2020 y a junio, lo que encontramos es lo siguiente. Y aquí les pongo lo que pasa con los dos estimadores. Para mayo tenemos un incremento con ambos estimadores de 17 al 25%. Este es un incremento de 10 millones de personas. Esto considerando que el ingreso de las familias ha crecido al ritmo del cambio de precios de la canasta. La canasta tiene un valor, tiene unos precios asociados y dependiendo del comportamiento de la inflación, por ejemplo, del precio de alimentos y el ritmo de la inflación general, pues la población va a tener más o menos alcance a estos valores de la canasta. Para junio lo que encontramos es sin cambios significativos. Esto hace sentido porque es lo que se ha encontrado con la ETOE, de que lo que ha pasado es una desaceleración de la pobreza, de la caída en ocupación y el estancamiento de los salarios. ¿Qué es lo que ha pasado bajo otro escenario? Que es decir, que los ingresos crecieron por debajo del precio de la canasta. Lo que tenemos es un incremento más alto, del 17 a casi 30%. Este es un incremento de 16 millones de personas. Y para junio encontramos lo mismo, no hay diferencias significativas, lo único que ha pasado es que se ha desacelerado este crecimiento que vimos de febrero a mayo de la pobreza. En términos de la pobreza no extrema, sino la general, lo que tenemos es un incremento de 49 a 58%, es decir, 11 millones de personas considerando el ritmo de precios de la canasta, y en junio igualmente observamos un cambio muy, muy pequeño. Lo que observamos también a nivel urbano-rural es un crecimiento mayor en áreas urbanas que en áreas rurales. Esto es esperado y también nos habla de que el modelo sí está capturando de cierta manera lo que estamos observando en el mundo real. Porque el primer efecto se ha transmitido a través de las ciudades y de los sectores industriales de las áreas urbanas. Y a nivel estatal lo que tenemos, y este es el último resultado que les quiero mostrar, es que, por ejemplo, Quintana Roo, que es una entidad altamente dependiente del sector turístico, ha tenido casi una triplicación
del nivel de pobreza extrema por ingresos. Sonora, Querétaro, Ciudad de México también altamente afectados. En Ciudad de México se triplicó la prevalencia de pobreza. En Nayarit vemos algo similar, nuevamente sector turístico. En el Estado de México también y en Tabasco. Entonces esto nos habla de que el efecto en realidad se ha distribuido de manera distinta en los estados y esto tiene que ver con las cadenas productivas y con el perfil de la industria de cada uno de los estados. Finalmente, una pregunta que nos hacemos es, ¿qué significaría en términos de presupuesto hacer la pobreza extrema por ingresos cero en México? La estimación es 15,000 millones de pesos al mes. En promedio, las personas están 450 pesos por debajo de la línea de pobreza, de estos 1,600 pesos que les hablaba. Esto en realidad en términos de gasto público es poco, es 2.7% del gasto público, 0.7% del PIB, para volver la pobreza extrema a cero. Lo que sabemos es que México lo hace muy mal. Antes y después de transferencias, el efecto en pobreza es muy bajo, es apenas del 2%, es decir, uno podría olvidarse de las transferencias y seguir con niveles similares de pobreza por ingresos. Y me voy a ir a las conclusiones. Este es otro escenario en el que planteamos que si la transferencia fuera de 1,000 pesos. Si la transferencia fuera de 1,000 pesos bajo un ingreso ciudadano universal único, por ejemplo, lo que veríamos es que la pobreza extrema por ingresos desaparecería y la pobreza utilizando la línea de bienestar se volvería a la mitad, más o menos. La conclusión es que de febrero a mayo hay un incremento de la pobreza extrema por ingresos de 8%, 9% la general. Los resultados preliminares indican un descenso muy pequeño de mayo a junio. Aquí estamos trabajando en la modelación. El efecto de la pandemia es diferencial entre estados. Y el efecto de las transferencias universales relativamente de bajo costo sería muy importante. Y aquí hay una pregunta que es si esto tendría que ser con o sin reforma fiscal. Cuando hablamos de un ejercicio de gasto relativamente pequeño, quizá habría cabida para discutirlo sin la necesidad de una reforma fiscal que permita al Estado tener más impuestos, más dinero para este tipo de programas. Y bueno, tenemos pendiente otro tipo de análisis utilizando técnicas más sofisticadas para ver esto, qué pasó con el salario mínimo y qué es lo que pudiera pasar con las transferencias públicas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, voy a ceder la palabra a nuestro tercer y último ponente, él es Víctor Pérez, y nos va a presentar un trabajo que ha estado desarrollando en el EQUIDE sobre pobreza y COVID, estimaciones con la en COVID-19. Víctor, no te podemos escuchar. Hola, ¿qué tal? De nuevo, porque ya dije todo, toda mi introducción y todavía estoy aquí hablando. Bueno, pues muchas gracias a todos. Las presentaciones estuvieron muy interesantes. Yo les quiero presentar un trabajo que estamos realizando en el EQUIDE sobre cómo tratar de hacer las estimaciones de pobreza, considerando la información de una encuesta que estamos actualmente realizando en el instituto. A ver, ¿esto cómo se mueve? A ver. Ahí está. Bueno, pues si quieren, de hecho ya hablaron mucho sobre esto, tanto Héctor como Araceli, pero esencialmente la motivación es que obviamente la crisis por COVID está en camino a ser la mayor crisis económica de la historia de México y por eso es que es muy importante entender cuál es, en primer lugar, la magnitud de esta crisis, porque tenemos una idea de qué ha pasado con el Producto Interno Bruto, dado las estimaciones que ya ha presentado recientemente el INEGI, pero aún así se espera que para finales de este año tengamos una contracción de más de 10%, dependiendo de los diferentes, de quién está haciendo
a la estimación, pero en promedio, la encuesta del Banco de México muestra que se espera una contracción del 10%, con lo cual tendríamos una de la crisis económica más grande del país. Y lo que tenemos que ya empezar a pensar es cómo le hacemos para evitar que exista un recrudecimiento de las de por sí desigual situación que teníamos en el país, derivado justamente de esta pandemia. Sin embargo, como mencionaba tanto Araceli como Héctor, la información sobre pobreza va a estar disponible hasta que se tengan resultados del ENIC 2020. Creo que todavía consulté la semana pasada, creo, en la página del INEGI, y parece que sí se va a levantar la ENIC, va a empezar en la segunda mitad de agosto, la ENIC, y ojalá que sí podamos contar con esa información. Hay que ver, esperemos que no haya un rebrote y que se tenga que suspender el levantamiento, pero aún así, si efectivamente se realiza el ENIC, tendremos información sobre pobreza hasta el próximo año a mediados, con lo cual, considerando la profundidad que va a tener esta crisis, sería una información retrasada y que podría estar conllevando que haya un marcado aumento en el sufrimiento de esta gente. Bueno, inicialmente el INEGI, creo que no, bueno, había suspendido los operativos de las encuestas, y de hecho en ese contexto fue que el EQUIDE se dio a la tarea de hacer una encuesta que permitiera seguir los efectos en el bienestar de la crisis por el COVID, y ya posteriormente el INEGI empezó a sacar las encuestas que mencionaba Héctor, relacionada a la ETOE, que es una encuesta similar de empleo a la ENOE, pero telefónica, y también una encuesta sobre los efectos en el mercado laboral que le llaman ECOVID-ML, y otra en las empresas, ¿no? Sin embargo, solamente están centrados en el mercado laboral. Entonces, una de las cosas que quisiéramos ver es cómo le hacemos para informar la definición de políticas públicas para superar esta crisis. Uno, en los tiempos en los cuales es más necesaria, es decir, con la mayor celeridad posible, y también para generar información que permita diseñar medidas que permitan anticipar la magnitud de la crisis y tratar de reducir el efecto en el largo plazo, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos esta encuesta. La encuesta es una encuesta representativa a nivel nacional que tiene una periodicidad mensual, que tratamos de abordar 4 grandes dimensiones. Una parte es la parte de ocupación e ingreso, pero también se están midiendo cosas asociadas a salud mental y la seguridad alimentaria. La información, porque obviamente lo que vamos a tratar es utilizar toda esta información para tratar de hacer algún tipo de imputación o tratar de predecir en la ENIC, de la información última disponible, que es la de 2018, cuáles serían los niveles de pobreza si los parámetros que podemos observar en la ECOVID se presentaran en la información de la ENIC. Entonces, nada más una pequeña introducción en caso de que alguien en la audiencia no conozca cómo se mide la pobreza en México. La pobreza en México se mide con 2 grandes dimensiones. Por un lado, la parte de bienestar económico, que es asociada al ingreso de los hogares, y otra parte que es asociada a derechos sociales, que le llaman la privación social. Lo que se identifica como población pobre es aquella que tiene un ingreso bajo, en este caso abajo del valor de una canasta alimentaria y no alimentaria, que es la línea de pobreza por ingresos, y que además presente al menos una carencia social. Es decir, que no pueda ejercer de manera plena alguno de sus derechos sociales, ¿no? Que están garantizados en la Ley General de Desarrollo Social, en este caso rezago educativo, acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, acceso a servicios o alimentación nutritiva y de calidad. Obviamente, por ser una encuesta muy pequeña, el efecto de la COVID no puede incluir información de todas esas dimensiones. Entonces, lo que hicimos fue ver, bueno, cuáles de las dimensiones sí podemos cuáles sí se están midiendo y cómo podríamos vincularlo a los posibles efectos que la pandemia pueda tener en la pobreza. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue pensar cuál sería o cómo podría estar afectando las acciones de la jornada de sana distancia a la pobreza. Entonces, encontramos o definimos 4 principales efectos. Uno, obviamente, principal, es la reducción en el ingreso laboral y el ingreso corriente total del hogar. Por otra parte, tendríamos el aumento en la carencia por seguridad social asociado a las personas que perdieron su empleo, que ya mencionaban los ponentes anteriores, y otra es la reducción de los niveles de seguridad alimentaria, que están asociados justamente a la dimensión de alimentación nutritiva y variada.
Y finalmente tenemos otro posible efecto que es asociado al aumento de los precios de los alimentos, que de hecho Coneval hace poco publicó las actualizaciones del valor de la línea de pobreza por ingresos y ya mostró que existe un aumento por arriba de la inflación, y mal no recuerdo, de 6.5%, o digamos que sería otro posible efecto que podría tener en la pobreza. Existen otros indicadores, obviamente como el rezago educativo o los de la vivienda, que, como decía Araceli, pueden afectar la forma o la intensidad en que la población puede vivir o puede estar asociada al riesgo de contraer el COVID, pero que directamente no esperaríamos que cambiaran en el corto plazo, y por lo tanto podremos asumirlos como fijos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue utilizar técnicas de microsimulación estática, es decir, no hicimos un modelo parecido al de Araceli, que es un modelo de equilibrio general, sino que simplemente tomamos cuáles era la información disponible en el INEGI 2018 y tratamos de imputar los parámetros disponibles en la COVID-19. En este caso, utilizamos tres principales parámetros. Uno, los cambios en el ingreso laboral, el otro, el desempleo y finalmente la seguridad alimentaria. Inicialmente no consideramos el efecto del aumento en los precios, porque no lo podíamos medir directamente o asociar directamente a los hogares, pero después en algunos de los escenarios, que les voy a mostrar más adelante, van a ver una pequeña aproximación para esto. Obviamente nosotros lo que hicimos, ahorita nada más voy a presentarles valores sobre pobreza y pobreza extrema, a nivel de pobreza multidimensional, porque como les decía, por ejemplo, en el caso de desempleo vamos a ver un efecto asociado a un aumento a una reducción, en la cantidad de gente que tiene acceso a la seguridad social. Y eso también puede hacer efectos en pobreza. Entonces, bueno, nada más como para presentarles un poquito la ENCOVID, como les mencionaba, es una encuesta mensual que empezamos en abril de 2020. ¿Cuáles son las dimensiones que está midiendo? Empleo, ingresos, salud mental y acceso a la alimentación. La muestra actual es de aproximadamente 1,680 casos. De hecho, esta es la muestra que utilizamos en mayo, que son para las fechas el periodo que vamos a analizar en este trabajo. Y la idea es como que ese levantamiento se realice mes a mes en el resto por lo menos durante un año. Una parte importante que para nosotros que quería presentarles es justamente qué tan bien esta encuesta, que es uno telefónica y dos, con una muestra relativamente pequeña, se ajusta a la distribución de la población nacional. Y lo que hicimos fue un ejercicio de validación de variables sociodemográficas, de nivel socioeconómico y de la población a nivel estatal. Y lo que precisamente lo que muestran en esas gráficas es que la distribución a nivel poblacional, en este caso en la encuesta intercensal, que es la barra que ustedes pueden ver abajo, es muy parecido tanto a la muestra que nosotros obtenemos con la ENCOVID y después cuando utilizamos factores de expansión para corregir algunas de las versiones que pudiera tener, obtenemos una distribución muy parecida a la poblacional, ¿no? Tanto en el caso de distribución por sexo como en la distribución por grupos de edad. En este caso es por entidad federativa. Como ven, tenemos una muestra que comprende a todas las entidades y que tiene una distribución muy parecida a la que pueden observar en la encuesta intercensal 2015. Y algo también muy importante es en términos del nivel socioeconómico. Incluso si no hiciéramos un ejercicio de ponderación, tendríamos una distribución muy parecida en la población total que en la que estamos obteniendo en la encuesta. En este caso, como es una encuesta pequeña, no utilizamos imputaciones de deciles de ingreso o algo parecido, sino que lo que hacemos es utilizar los niveles socioeconómicos que define la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado, el nivel AMAI, ¿no? Que son 7 niveles y como ustedes pueden ver, tanto en hogares de bajos ingresos, que sería nivel E, como en hogares de altos ingresos, tenemos una muy buena aproximación a la distribución poblacional. Entonces, bueno, considerando la información que tenemos en la ENCOVID, una de las cosas que vimos es que justamente, como mencionaba Héctor, la ENOE y ETOE, bueno, en este caso la ETOE, no mostró un aumento significativo en el desempleo en México. Esto se debe a que mucha gente salió del mercado de trabajo. En el caso de la ENCOVID, lo que hicimos fue, en las pruebas piloto que realizamos para la encuesta, encontramos que mucha gente reportaba que la habían descansado, en muchos casos sin gozo de sueldo, o que, aunque habían perdido el trabajo, no podían salir a buscarlo, justamente por la contingencia. Entonces, lo que hicimos fue definir una variable que sería, bueno, en este caso le llamamos desocupación,
que es una medición amplia del desempleo, en la cual se considera que tanto, no solamente el desempleo abierto, es decir, las personas que están desempleadas están buscando trabajo, sino que también incluye a la población desocupada, descansada, que no está recibiendo ingreso, y a la población que no puede salir a buscar trabajo como parte de este grupo, ¿no? Que es una definición distinta a la que se utiliza en la NOE-TOE, pero que nos da niveles muy similares a los que se observaron en otros países como tanto de América Latina como Chile, Colombia, o Perú, pero también similares a los efectos que se vieron en otros países desarrollados como Estados Unidos o en Europa. En este caso, en la ENCOVID vimos que en abril tenemos aproximadamente una tasa de desocupación de 10.9%, mientras que en mayo alcanzamos el casi 15% con 14.6%. Ese es en términos de la primera dimensión, que es la de desocupación. Después, vimos investigamos cuáles son los efectos en el ingreso del hogar, y allí vemos que casi 65% de los hogares declararon ver reducidos sus ingresos después de la cuarentena, ¿no? Y sobre todo vimos que había una tratar de modelar después en la ENIG. En el caso de seguridad alimentaria, lo que vimos es que ha habido una reducción considerable en el caso de la seguridad alimentaria, que, por ejemplo, si vemos la medición basada en la ENSANUD 2018, 45% de los hogares tenían seguridad alimentaria en ese año, y ya con la ENCOVID abril, con una medida idéntica, ya solamente 39% de los hogares tenían seguridad alimentaria, y ya en la ENCOVID mayo teníamos 36%, lo cual quiere decir que se está reduciendo considerablemente el porcentaje de los hogares que no tienen ninguna preocupación sobre el acceso de sus alimentos. Entonces, bueno, ya utilizando esa información, lo que hicimos fue tomar hacer un ejercicio de imputación. En primer lugar, hicimos un modelo para determinar la probabilidad de que fuera desempleada una persona. Después hicimos un modelo para ver cuál era el efecto en el ingreso laboral. Y finalmente un modelo para tratar de estimar los efectos en la escala de seguridad alimentaria. Ya no tengo mucho tiempo, entonces me voy a ir un poquito rápido. Pero la idea es justamente tratar de replicar utilizando modelos de microsimulación. En este caso, no son tan sofisticados como los que presentó Héctor, sino que fueron estimaciones directas, simulando la distribución de los errores de manera que pudiéramos hacer una inferencia adecuada. Y considerando estos valores, así como los supuestos que les escribimos antes, es decir, mantener fijas las líneas de pobreza, en primer lugar les quiero presentar los efectos en las carencias sociales. En el caso, por ejemplo, de seguridad social, nos sorprendió mucho que no aumentó mucho la carencia por seguridad social, en gran medida porque ya es alta y porque muchos de los que perdieron su empleo estaban ya en el sector informal y por lo tanto ya tenían carencia, pero sí hay un aumento importante en el caso del acceso a la alimentación, que pasa del 20 al 32% de la población. En el caso de la pobreza por ingresos, ahí es donde vemos el efecto más fuerte, ¿no? Allí vemos que, bueno, de acuerdo a nuestros cálculos, la pobreza extrema por ingresos aumenta casi al doble, 16.8 al 32%, y la pobreza por ingresos del 48.8 al 63.8%. Estos cambios, asumiendo todo lo demás constante, conllevaron que la pobreza general, la pobreza multidimensional, pasara de 41.9 a 54.1%, un aumento de casi 12 puntos porcentuales, y también que la pobreza extrema prácticamente se duplicara al pasar de 7.4 a 13.9%. Obviamente, no solo, como les decía, inicialmente solamente tomamos los parámetros básicos del ENCOVID, pero después hicimos dos ejercicios. Uno, simulando el aumento en los precios de los alimentos que se presentan en las canastas alimentarias, y después otro en el caso del ingreso laboral, qué pasaría si fuera mayor la reducción en el ingreso laboral. Y aquí lo que vemos es que, obviamente, ese es el escenario, el primero, el de la línea roja, es el escenario base que les presenté antes. Cuando hay un aumento también en los precios, aumenta ligeramente, y en el caso del último escenario, digamos que podríamos estar observando un aumento de hasta 20% en los niveles de pobreza. Entonces, bueno, ya simplemente como conclusiones, como mencionaban tanto Araceli como Héctor, el mayor efecto en los niveles de pobreza se deriva al aumento en la pobreza por ingresos, el cual se asocia justamente a la reducción que hubo en los ingresos laborales, y lo cual hace que haya un aumento de casi 15 puntos porcentuales en la pobreza por ingresos. Asimismo, los niveles de pobreza multidimensional
repuntan con más de 12 puntos porcentuales, alcanzando niveles superiores a los que se observaron en toda la serie, es decir, desde antes de 2008. Algo que es muy importante es que la pérdida en el ingreso per cápita es inferior a los 900 pesos por cada una de las personas. Por lo que, si quisiéramos revertir los efectos que hemos descrito, bastaría con una transferencia mensual de aproximadamente 4,000 pesos por familia, ¿no? Que es un nivel, supongo que los niveles que mencionaba Héctor eran por persona. Esa es una transferencia muy similar, pero es solamente para evitar que haya los aumentos en los niveles de pobreza. Y obviamente lo que es uno de los mensajes principales que quisiera transmitirles es que aún ahora es tiempo de implementar medidas para reducir este sufrimiento social derivado de la pandemia, por lo que es urgente definir nuevas estrategias y mecanismos, uno, para la dispersión de los recursos de manera adecuada y que permitan apoyar a la población con mayor vulnerabilidad. Y pues muchísimas gracias. Eva, tu micrófono está silenciado. Ahí estoy. Ahora sí, muchas gracias a todos. Vamos a empezar con la discusión. Nada más quería rápidamente resumir lo que nos platicaron todos nuestros ponentes en esta hora y media más o menos, para pues tener como en mente absolutamente todos, bueno, no todos los detalles, pero más detalles sobre lo que estuvimos platicando. Entonces, les voy a compartir un poco mi pantalla. Y no puedo. Ver, la tecnología y yo estamos peleados hoy. Aquí lo voy a poder ver. No puedo compartir mi pantalla. Ya. Listo. Ok, nada, resumiendo un poquito los puntos que nos acaban de dar. Araceli estima primero más o menos cómo están los riesgos de la población de acuerdo a sus carencias en acceso a condiciones salubres de vida y a servicios de salud. Estima que 34,138 personas se encuentran en un riesgo muy alto de contraer, contagiarse de COVID. Y estas 34,138 personas implican un costo de 8.36 millones de pesos. Y además se encuentra que estas familias que tienen mayor riesgo tienen todavía mayor dependencia en ingresos laborales. Luego, con un modelo de equilibrio general, estima que una caída del 7% del PIB provocaría caídas de hasta el 40% en el consumo de los hogares, ¿ok? Y no menos de 8% en cualquier tipo de hogar, a pesar de que no sean tan pobres. En el caso de Héctor, que también hace una simulación utilizando los datos de la ENOE y la ETOE, pero es una simulación bastante diferente, estima el cambio porcentual que hay en los ingresos en la ENIC de 2018, el cambio de los ingresos que hubo entre las ENOES y ETOES, y a partir de esos modelos los lanza a la ENIC y a partir de ahí estima los cambios en pobreza y el costo de abatirla, ¿okay? Dependiendo del escenario que ellos plantean varios escenarios, encuentra un incremento de entre 10 y 16 millones de personas en situación de pobreza extrema por ingreso. Y esto implica un aumento de entre 45 y 73% en los niveles de pobreza, lo cual es brutal, ¿no? Sacar a estas personas de la pobreza costaría alrededor de 3.7% del PIB, ¿ok? Bueno, Víctor utiliza una simulación parecida, aunque más simple, pero utilizando ahora la ENCOVID, ¿no? En la ENCOVID encuentran que 14.6% de las personas están en desempleo abierto. Hay una reducción promedio de 3% en ingresos, de 30% en ingresos laborales, y el nivel de carencias por acceso a la alimentación alcanza hasta 34% en mayo. Okay. Con estos datos de la ENCOVID se estiman modelos de probabilidad y de la reducción de los ingresos y los lanza la ENIC para simular la pérdida de empleos y de ingresos en la población. Entonces, bajo un escenario de una caída de 40% en ingresos laborales y un incremento de 6.5% en el valor de la línea de pobreza,
La pobreza extrema por ingresos, que es la medida que es similar a la de Héctor, podría subir hasta en casi 20 puntos porcentuales. Esto es del 16.8 al 45.3% de la población, lo cual de nuevo es brutal. Y estima caídas. Aquí esto se me fue de otra presentación. Muy bien. Hay varias preguntas, nos estuvieron preguntando varias personas cosas. Hay una pregunta en particular que está dirigida a Araceli. Entonces, bueno, vamos a hacerla. Ana Hernández nos preguntó si podrías detallar un poquito más sobre la simulación que hiciste con este choque exógeno al modelo de equilibrio general. Sí, Eva. Nada más una pequeña corrección en mi resumen. Las 34,000 personas cuestan 30 millones de pesos. Los 8 millones eran para el área rural solamente. Sí, es cierto, perdón. Ajá, y la caída del PIB del 17% es la que representa un decremento en el 40% del consumo. Solo para puntualizar. El modelo de equilibrio general, Alan, pues es un modelo donde estamos tomando, se hizo todavía con la matriz de insumo producto del 2008 y tiene simulaciones hasta este año, hasta el 2020. Entonces, la simulación del choque exógeno es si el PIB en el último año, en lo que sería del 2019 al 2020, cae en un 17% o en un 7%. Entonces, ¿cómo se refleja todo eso en la economía? O sea, el choque exógeno es solamente en el PIB y se transmite hacia todos los demás sectores, en donde en particular en este modelo, esta simulación que presenté es con pleno empleo en el sentido de todavía estoy empleando a las mismas personas que empezaron la economía durante todo el trayecto. Entonces, esas mismas personas siguen trabajando, pero lo que pasa es que su salario cambia y su poder adquisitivo cambia. Se crea inflación, hay sectores que producen menos, se encarecen los precios y entonces también las personas pueden consumir menos. Eso son parte de las reglas. Y se tiene un gasto de gobierno flexible. Se tiene también que los impuestos van creciendo un 1% cada año, pero crecen más en el último año y esto es lo que afectaba, o sea, se implementa un mayor número de impuestos para poder seguir invirtiendo la misma cantidad en el sector salud y en el sector educación. Y eso es lo que hace que al final repercuta todavía más en los hogares, ¿no? Al cobrarle mayor impuesto. Te podemos mandar el artículo, ¿no? Que está desarrollándose y la base del artículo, si así lo quieres y nos mandas un correo. Eva, de nuevo, estás silenciada. Ya. Otra pregunta que me mandaron de último momento por YouTube. Este es para Víctor y te pregunta Fernando Cortés, ¿cómo consideraron la carencia de acceso a la salud? Esa es una buena pregunta. En el sentido de que realmente, por ejemplo, medimos acceso a los servicios de salud para medir informalidad, en el caso de que tuvieran, pero como prestación laboral, pero no captamos en general el acceso para todas las personas. Y esto se debe porque mucha gente aún tiene mucha confusión sobre lo que es el INSABI o, de hecho, mucha gente incluso todavía nos reporta que tienen Prospera. Entonces, por eso no sabemos si esa información sea viable. Y en todos modos, digo, en términos estrictos, el INSABI es universal, por lo que cualquier persona podría tener acceso y no sería relevante en este momento medirlo según la normativa gubernamental. Aunque, por ejemplo, algo que sí hacemos es medir para la gente que en su hogar al menos una persona haya reportado tener algún tipo de síntoma asociado típico del coronavirus, se les pregunta si fueron que si recibieron servicios de salud, que si fueron a un hospital, etcétera. Y ahorita en julio metimos una pregunta sobre costos. Y algo muy importante es que casi una tercera parte, por lo menos de los que sí presentaron hubo alguien con síntomas en su hogar, sí está gastando para poderse atender.
Entonces, sí es un poquito debatible de que sea universal y gratuito, pero bueno, en términos de la simulación no hicimos ningún ajuste, la asumimos como fija, es igual a como se tenía en 2018. Ok, muy bien. Bueno, yo había traído 4 preguntas a la presentación y de hecho 2 de las preguntas o varias de las preguntas que me han estado haciendo por YouTube o que nos han estado haciendo por YouTube se refieren a estas mismas, entonces las incorporé a mi presentación. La primera pregunta, que es la obvia, y ustedes ya brevemente tocaron un poquito sobre las políticas públicas que pudimos haber implementado para prevenir esto, o que todavía podemos implementar para prevenir una catástrofe mayor, ¿ok? ¿Cuáles serían los pros y contras de estas políticas? Más o menos cómo ven los costos. Blanca Borja pregunta si un ingreso básico universal o un ISR negativo, por ejemplo. Carlos Ross pregunta en específico cuáles podrían ser los mecanismos para hacer llegar el dinero a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Si quieres, no sé si Araceli o Héctor. El que quiera. Pues yo lo que diría es, México, bueno, antes de la pandemia ya tenía un problema de pobreza, ¿no? Y ya teníamos un problema con las transferencias condicionadas que no estaban acabando con la pobreza. Muchas personas llevaban 19 años recibiendo las transferencias y seguíamos teniendo más de 5 o 6 millones de personas en pobreza. Entonces, simplemente más transferencias, ahora pues no van a acabar definitivamente con la pobreza porque está aumentando el número de pobres, ¿no? Hay mucha clase media que está perdiendo su empleo. Entonces, ¿no? Digo, por los estudios, muchas de las conclusiones vienen de cómo sería esta protección sería al empleo, ¿no? Gran parte de lo que vemos aquí es que los salarios de las personas vienen por su empleo, y hacerlo solamente con transferencias del tamaño que se venían dando a las personas en pobreza, pues no solventaría el seguir el ayudándolos, ¿no? Sería nada más un aliciente, a lo mejor que dure por unos meses, pero la protección al empleo es importante. Algo que comenta o que pregunta Carlos Ross sobre cómo se les puede dar estos mecanismos, pues algunas discusiones que se dieron también en el SEI, era que como no hay un padrón de beneficiarios ahorita que todos conozcan para hacerles llegar las transferencias a las personas que los necesitan, era darlo a través del instituto, a los hogares que estuvieran en el IMSS, por ejemplo, que saben exactamente cuándo puede recibir, así un tipo como en Chile, que ahorita les están dando parte de lo que les corresponde de su retiro, pues ahí tienes bien focalizadas a las personas que están aportando al IMSS. Pero aquellas, esta gran población que no está aportando al IMSS, pues tendrían que focalizarlas de otra manera, ¿no? Que es pues no es fácil, creo que por ahí Víctor al final de su presentación era una de las conclusiones, ¿no? El ayudar, pero cómo focalizamos. No sé si Víctor tenga otra respuesta, porque también lo puso en su conclusión. Sí, de hecho, justamente uno de los grandes problemas es como no tenemos un mecanismo real de dispersión de recursos entre la población que más lo necesita. Porque aunque sí o sea, de hecho, incluso si vemos los datos, sí ha habido un aumento importante en el desempleo en el sector formal, pero por lo menos en los datos que hemos obtenido nosotros, casi 65% de los empleos se perdieron en el sector informal. Y allí, por ejemplo, si utilizas mecanismos a través del IMSS o mecanismos a través de estas instituciones que en realidad son o casi para la población en el sector formal, cómo llegas a los que sean, la gran mayoría que están en el sector informal. En el caso del sector informal, por ejemplo, algo de lo que mencioné ahorita justamente en la discusión era utilizar el padrón de Prospera, pero bueno, el actual gobierno desde hace mucho dijo que ese padrón ellos no confían en ese padrón, entonces estaríamos esperando que pudieran utilizar algún otro. En teoría tienen el censo de bienestar que no sé si realmente se puede utilizar en estos casos porque era muy específico a los programas que ellos iban a traer. Pero en este caso, que es una situación completamente nueva, yo creo que actualmente el país no tiene otra alternativa y pues
quizás lo más importante sería por lo menos retomar los padrones de Prospera que ya existían. Se le pueden hacer auditorías o hacer algún tipo de corrección para evitar los problemas que ellos mencionaban, pero ya es algo que está construido y que prácticamente captaba, si no mal recuerdo, como a 5 millones de hogares, que a lo mejor no eran los más pobres en muchos casos por los errores de focalización, pero que en el caso de una reducción en el ingreso tan fuerte como la que estamos observando, muy probablemente muchos de esos hogares, prácticamente, no sé, tenemos que hacer los cálculos, pero una gran mayoría de esos hogares seguramente se van a ver empobrecidos y pues sería un buen punto de partida. Sí, yo nada más agregaría que en las estimaciones que nosotros tenemos, no es 3.7 del PIB, es 0.7 del PIB. Eso si fuera solamente para las personas que viven en situación de pobreza extrema por ingresos. Digamos, de lo que estamos hablando es en esta falta con la cual coincido, no existe un padrón de beneficiarios o de potenciales beneficiarios que pudieran ser susceptibles a recibir algún tipo de transferencia monetaria por lo que le pasó al padrón de Prospera y porque el censo de bienestar no necesariamente es un censo de identificación de personas en situación de pobreza. Cuando hablamos de esta vía, estamos hablando de focalización y la focalización es cara, es muy difícil de hacer, lleva mucho tiempo de hacer y no sé si sea la alternativa para el contexto en el que estamos viviendo. Digamos, ya pasado la crisis que estamos viviendo, es muy difícil recuperar el tema de la focalización, al menos así yo lo veo. Como menciona Blanca, tal vez una alternativa es el ingreso ciudadano universal, ingreso único, tiene distintos nombres. La ventaja que tiene es que es una transferencia simple. Es una transferencia que no requeriría algún tipo de focalización. Hay distintas estimaciones. Si fuera, por ejemplo, de 1,000 pesos al mes, donde para todos los ciudadanos, ya después se puede incorporar algún criterio en el que alguna población, digamos, de los deciles más altos renuncie a ese ingreso. Pero ahí el costo es más o menos entre 5 y 4% del PIB, dependiendo de qué estimación se utilice. Este tipo de iniciativas sería muchísimo más fácil de implementar. Lo que requeriría es utilizar algún tipo de forma de identificación de las personas. Podría ser el INE, por ejemplo, que tiene una cobertura muy amplia de la población adulta del país, y después pensar si sería por familia o por persona, etcétera. Es una cosa de pensar cuál sería el mecanismo, pero digamos en el contexto en el que no siento que podamos avanzar hacia la focalización, es como una alternativa bastante clara. Eso sería. Creo que en el caso algo que menciona... A ver, perdón, Eva. Ajá. No hay cuidado, sí, tú, adelante. O sea, una de las preguntas que me lanzaba Manuel Triano es que si aún serviría el padrón de Prospera. Asumiendo que existe la voluntad política y el deseo de utilizarlo, tenemos otro problema que probablemente ya está muy desactualizado. Digo, no sé cuándo fue la última actualización, yo creo que fue en 2016-17, cuando se realizó la última revisión. No sé si aún podría utilizarse. Pero bueno, digamos, el punto es identificar como posibles herramientas sobre las cuales se pudiera construir algo parecido a un padrón de beneficiarios. Obviamente, digo, se pueden utilizar por ejemplo, el INE, etcétera, pero allí el problema es que seguimos teniendo un problema de distribución, porque, por ejemplo, no sé si vieron en algún momento las escenas que creo fueron en Ecuador o en Perú, de que empezaron a dar este tipo de ayudas y pues la gente, de hecho, se empezaba a piñar y eso los imponía en riesgo de contagiarse. Entonces, habría que ser muy cuidadosos en términos de cómo se diseñan esos. Por ejemplo, supongo que el gobierno, la actual administración tenía pensado que utilizar creo que ahora es el Banco de Bienestar para hacerlo, pero aún muchas de esas sucursales que esperaban que pudiera utilizarse para distribuir recursos no están construidas. Entonces, pues digo, en teoría la red de Prospera funcionaba de alguna forma. Quizás sí había como entregas presenciales en efectivo, pero también se podía hacer a través de cuentas bancarias. Entonces, digamos que podría ser por lo menos un mínimo sobre el cual se podría construir algo parecido al ingreso ciudadano universal. Porque, por ejemplo, muchos de los que lo proponen,
yo creo que no están tan familiarizados con los retos de poder dispersar recursos. Esa es una de las principales dificultades. Sin embargo, dada la situación y la gravedad, no podemos simplemente esperar que mágicamente la gente vaya a recuperarse. Entonces tenemos que hacer algo y pues eso sería, por lo menos de mi perspectiva, una de las primeras fuentes que podríamos utilizar. Ok, una disculpa por los errores en mi presentación. De hecho, era 3.7, pero del presupuesto, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que ahorita es muy difícil tratar de decir vamos a innovar ahorita en medio de la pandemia, porque obviamente es costoso, no hay tiempo, etcétera. Pero hay formas o ha habido instrumentos, al menos en la literatura, se han observado formas utilizando aprendizaje de máquina y grandes datos de hacer estimaciones de la probabilidad de que una persona sea pobre, ¿no? Entonces, entre estas estimaciones, una que a mí me ha llamado mucho la atención fue una de Joshua Blumenstock, donde utilizan datos celulares para tratar de predecir si las personas son pobres o no. Entonces, con el número de llamadas que haces, recibes, cuánto recargas cada que recargas, si tienes plan o no tienes plan, de qué tamaño es tu plan, con todos esos datos que están, las telefónicas, pues los tienen completamente disponibles, hacen un modelo de predicción de pobreza y encuentran una predicción bastante buena, ¿no? Eso, y si le agregamos, ¿no? Que podríamos empezar a innovar en fintech para distribuir justo los recursos de los programas sociales. Entonces podrías hacer distribuciones, primero hacer tu focalización, a ver, antes y después de la epidemia, cómo estaba comportándose el número telefónico de esta persona, ¿no? El número de celular de esta persona. Ok, ya, entra la epidemia, bueno, te voy a distribuir este dinero a través de tu celular y tu celular funciona como una especie de cuenta. Entonces, pero la verdad yo no veo mucha voluntad de innovar nada. Entonces, eso creo que podría ser, pero no veo mucha voluntad política de hacerlo. Algo, Eva, que también se ha visto, por ejemplo, en otros estados, es que los presidentes municipales han decidido pagar a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor no le estás dando una transferencia monetaria a la persona, pero a la hora de pagarle su luz, supongamos en los estados del norte, a todos los que estamos encerrados, a mí se me ha duplicado, triplicado los gastos de electricidad, porque estamos en plena canícula, 40 grados, tienes que tener aire acondicionado prendido, estamos todos en nuestras casas, y el hecho de que algunos presidentes municipales hayan optado por pagar ¿cómo se llama? La luz, eso pues te da un ahorro que tú puedes destinar a comida, ¿no? Si ahorita bien lo que estimaba Víctor es que ha subido la inseguridad alimentaria, pues ese gasto lo puedes destinar a comer, porque ¿cuál sería el destino final del dinero que les queremos dar? Focalizado o no focalizado, la transferencia que les queremos dar es para que la gente tenga alimentación, tenga salud y esté bien. Entonces, pues una forma de ahorrarles ciertos gastos que tienen y que no hay corrupción en ello, porque va directo a pagar esos recibos, que debe de haber un listado de la comisión, o no sé, la comisión, el agua, el gas, pues eso ya te ahorra y ya puedes consumir más alimentos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sería una forma como de transparentar esos gastos y ayudar a las familias, ¿no? Sí, y ahorita que lo mencionas, de hecho, el recibo de luz también podría ser un buen indicador de qué tan pobre es una familia, ¿no? O sea, creo que hay datos administrativos que podemos tratar de utilizar para justo hacer modelos de predicción relativamente rápidos, para tratar de focalizar programas. Y tienes razón, o sea, el pago de servicios era una transferencia no monetaria, pero inmediata que puedes hacer. O sea, no te voy a cobrar luz, no te voy a cobrar agua, vamos a tratar de minimizar este tipo de gastos para que tú inviertas tus recursos o uses tus recursos en alimentos y no caigas en pobreza alimentaria, ¿no? Entonces, eso de hecho se hizo en varios países cuando empezó la pandemia, ¿no? Creo que Francia lo implementó y no recuerdo si España también. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que teníamos preparada por aquí, que también alguien ya le agregó una pregunta adicional. Es dónde se concentran estos impactos y cuáles son las implicaciones distributivas para la desigualdad a futuro en México, ¿no? Y Carlos Ross en particular
preguntó si esto ha afectado más al sector formal e informal. Ahorita Víctor ya comentó que ha repercutido más en el sector informal. El 65% de los puestos perdidos han sido en ese sector, pero ¿cómo ven ustedes los impactos en los estudios que han estado haciendo Héctor, que hizo estas simulaciones de la distribución? Creo que lo tiene más claro, pero los dejo a ustedes discutirlo. Sí, tenemos de hecho las estimaciones de cambios en Gini y Tile, medidas clásicas de desigualdad. Lo que nosotros encontramos es que hay una pequeña reducción de la desigualdad. Profesor Fernando Cortés y la doctora Rosa María Rubalcaba acuñaron un término en los 80s que describe perfectamente qué está pasando, que es la reducción de desigualdad por empobrecimiento. No es una reducción de desigualdad que quisiéramos ver, es en realidad por una compresión generalizada de los ingresos, particularmente de los altos en este caso. Yo creo que sobre formalidad e informalidad tenemos resultados que apuntan un poco a lados distintos. Si uno observa lo que pasó con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que se ve en la ETOE, el primer impacto o el impacto más fuerte es en el sector formal. Las estimaciones que nosotros tenemos principalmente reflejan a nivel estatal, y cuando uno desagrega por urbano-rural, que el primer impacto entró por el sector formal, que fijo, es digamos el pilar de buena parte de las áreas urbanas del país, y que principalmente está asociado con el sector turismo, que tiene un gran papel en la economía nacional, el sector de comercio al mayoreo, al menudeo, y el sector servicios, donde ahí ya tenemos una mezcla más clara, sobre todo en estos últimos dos, de población en actividades urbanas, en actividades formales e informales. Entonces lo que nosotros hemos visto es que el primer impacto es efectivamente en el sector formal, y esto también está asociado con el incremento que observa el INEGI a través de la ETOE en la proporción de personas que ha podido integrarse al sector informal, es decir, la salida de estas personas del sector formal. Eso sería todo. Sí, Araceli, te veo con ganas de decir algo. Sí, bueno, si vemos, por ejemplo, los mapas de formalidad e informalidad en México, ¿no? Vemos que gran parte, o sea, el norte siempre tiene tasas de desempleo mucho más bajas que el sur, ¿no? Las tasas de desempleo en Oaxaca son mucho más bajas las tasas de desempleo en el sur pues son mucho más bajas que las del norte, pero si vemos la tasa de informalidad informalidad en el sur es mucho más alta que en el norte. Entonces, mucho de el ingreso que viene por parte de los sectores informales, pues tendríamos que ver si al cerrar, ¿no? Estos sectores informales, ¿en dónde operan? Si en donde más operan es en servicios, pues muchos de los servicios que se veían antes de la pandemia están cerrados. Entonces, no he hecho ningún estudio. Ahorita Héctor comenta que sería el sector formal el más afectado con la ETOE, pero el sector informal, ciertamente, cuando no queda cuantificado, dada esta precariedad en la informalidad, como en el trabajo no decente que vimos, 60% de los trabajos en México están en esta precariedad. En una de las gráficas que presenté no me dio tiempo, la parte roja, 60% son personas que están en el sector informal. Entonces, cuantificar eso a veces es más difícil que cuantificar al sector formal, pero pues esta pregunta de si el gobierno decidiera hacer, ¿no? O cuál era la de trabajo informal, que preguntó la última de Carlos, o cuál era la desigualdad, creo que era la pregunta, ¿no? Pues depende mucho del norte, o sea, de cómo afecta a los países, pues depende mucho si estás en el norte, si estás en el sur, si ex ante ya había una gran tasa de informalidad como en Oaxaca o una baja tasa de informalidad como es en el norte, y si los empleos que se pierden son formales o informales. Si se pierden más empleos formales, pues va a afectar a aquellos estados donde la formalidad era más alta y no en donde era menos alta, como los estados del sur, ¿no? Entonces, pues se tiene que hacer un análisis de acuerdo a eso.
Y bueno, de hecho, sí me sorprende un poquito el comentario de Héctor, pero yo siento que a lo mejor es una de las cosas que nosotros hemos visto de las limitaciones que tiene la ETOE. De hecho, si te fijas, una de las primeras cosas con las que habrías es que el incremento en el desempleo ha sido prácticamente como de 2%, que ha sido mínimo, sobre todo en relación con otros países, pero es porque no sé exactamente a qué se deba, supongo que es por la definición tan estricta que tiene el INEGI, que obviamente está con estándares internacionales y demás, pero en muchos otros países el desempleo aumentó a 10-20% de la población económicamente activa, mientras que México simplemente quedó hasta como en 5%. Y mucha de esa parte, de hecho creo que también lo mencionabas, es gente que se salió del mercado de trabajo, ¿no? De repente, como ya no podía salir a buscar trabajo, sale. Y mucha de esa población era justamente el sector informal. Obviamente en el sector formal se ve más en términos de que son los empleos que tú ves en el IMSS, pero de hecho, si mal no recuerdo, mismo INEGI estima que con su ETOE es mucho más mayor el aumento en el desempleo en el sector formal, como de 2 millones, respecto a que se reporte en el IMSS. El IMSS sí es una medida que en teoría no sé si esté subreportada o porque o la gente te mienta, supongo que puede ser otra posibilidad, pero yo no lo creería. Más bien siento que hay un subreporte por uno, en esa parte, la parte del sector formal, de las empresas que dan de baja, a veces ni siquiera se da cuenta el trabajador, o que lo suspendieron sin decirles de nueva cuenta cuándo iban a regresar. Esa es una parte de la subestimación. Y la otra es justamente que en el sector informal mucha gente se salió de trabajo porque ya no podía buscar. Imagina que estás trabajando en un tianguis o que estás trabajando de taxista, no puedes salir a trabajar, entonces, ¿qué haces? Pues te quedas en tu casa, no haces nada. Y eso para el INEGI es este aumento que hubo en la población disponible para trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los datos que nosotros generamos, como sí incorporamos esas dos, ahí es donde sí vemos ese aumento de que casi todo es en el sector informal. ¿Por qué? Porque de hecho el 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, ¿no? Y de hecho dentro de esos, los que salieron del mercado laboral, de acuerdo a la definición del INEGI, siguen siendo la mayoría. Y esos no se recuperaron tan rápido. Algo que, por ejemplo, no hemos analizado es cómo se reducen los ingresos ahora que se hace la reincorporación al mercado laboral. Porque mucha gente que a lo mejor perdió el empleo en el sector formal, a lo mejor se va a incorporar, pero en el sector informal, porque no pueden estar sin ingresos, ¿no? Entonces, ese es como otro de los cambios que vamos a tener que estar monitoreando a lo largo del tiempo y que obviamente va a repercutir, porque a lo mejor antes tenías un empleo relativamente bueno en el sector formal, te tienes que pasar al sector informal y aunque ya no eres desempleado, a lo mejor tu nivel de ingresos se reduce, ¿no? Y es algo que sucede en general porque en general el ingreso de toda la sociedad, como tú dices, se está empobreciendo. Entonces seguramente los ingresos van a estar reduciéndose, incluso para trabajadores que antes no eran pobres tradicionalmente. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. También alguien me añadió. En sus estimaciones, todos en general supusieron que las transferencias se mantienen constantes, ¿no? Tanto las públicas como las privadas. Sin embargo, hubo cambios importantes a programas sociales y hace poquito vi un reporte del Banco de México que de hecho las transferencias, las remesas, por ejemplo, de hecho han aumentado, ¿no? Recientemente. Y la propia crisis puede también tener efectos adversos sobre el gasto público, por lo tanto, a través de los ingresos, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna idea de cómo esto agrava o agravará la crisis? Mauricio Hernández preguntó en particular cómo vamos a expandir el gasto social si los ingresos públicos presupuestarios también se espera que bajen, ¿no? Si tienen alguna propuesta o se ha pensado algo al respecto. No sé, bueno, creo que soy con el micrófono abierto, entonces me aprovecho de una vez. En el caso de nosotros sí asumimos como fijos las transferencias, porque muchos de los adultos mayores, sobre todo que fue la que más expandió, ya recibían antes ingresos. No modelamos ese aumento, sobre todo el efecto de los 4 meses adelantados, ese no lo modelamos. Sobre todo pensando que, por lo menos en COVID, menos de como 7%, solamente 7% de los hogares reportan que alguien en su hogar recibe ese programa. Entonces, como es tan bajo ese porcentaje, no quisimos meternos a tratar de modelar algo que en teoría no tendría que ser tan importante en las estimaciones, pero sí es una agenda pendiente.
¿Alguien quisiera agregar algo más? Y yo Sí, claro, como las transferencias, al menos que nosotros calculamos, vienen del ENOE, pues los porcentajes que tenemos hasta ahorita siguen siendo los porcentajes de la ENOE, ¿no? No hemos actualizado esa cifra. Ok. Héctor. Sí, yo lo que diría es, hubo una gran cancelación y construcción de nuevos programas sociales. Y la pregunta que muchos de nosotros tenemos depende de la ENIG Uh-huh. 2020 Y no sabemos. Uh-huh. Y no sabemos. Hay, yo creo, esfuerzos que se podrían hacer y sería importante retomar lo que existe del Coneval sobre la evaluación de los programas sociales de la actual Administración Federal, que nos puede dar una mejor idea de qué está pasando con las nuevas transferencias en el contexto de los nuevos programas sociales. Lo que encuentra el Coneval es que hay muchísimos problemas, tanto de corrupción como de entrega de recursos. Entonces, digamos, si partiéramos de que estas transferencias sustituyeron en el escenario más simple lo que ya se tenía, Uh-huh. hay más o menos evidencia para pensar de que sí ha habido una pérdida dentro de los hogares por los problemas que están teniendo en la implementación los programas actuales. Nosotros creemos que sí hay forma de aproximar un poco vía modelación lo que ha pasado con el efecto de los programas sociales y estamos más seguros de lo que podemos hacer en términos de las remesas porque ahí sí tenemos datos agregados de lo que ha pasado con las remesas en los últimos meses, que ha sido muy claro el aumento que ha habido en los últimos meses. Ok. Muy bien. Ahorita me vuelven a preguntar esto sobre los efectos diferenciados y a mí ya me surgió otra pregunta. Si Héctor, podrías profundizar un poquito más sobre la parte de los estados. Creo que una pregunta que tenemos todos es si las políticas que se implementaron a nivel local, a nivel estatal, eh, tienen algún efecto en la dimensión de este problema, ¿no? O sea, si metiste a la gente antes a sus casas o las metiste después, no sé, el tipo de medidas estuvo variando a nivel local, entonces, si esto tuvo alguna repercusión, en general, la pregunta es si de esto de los efectos diferenciados en Estado. Y una pregunta para los tres es que no hay perspectiva de género todavía en ninguno de los análisis, ¿no? Entonces, esto ha afectado más a hombres, a mujeres, y a qué grupos de edad, ¿no? Yo, sobre los efectos diferenciados, creo que retomaría la discusión que tenemos respecto a la formalidad y la informalidad. Ambos sectores fueron claramente afectados. La pregunta es, ¿en qué sector se ha sufrido más? Esa es una. O el otro tipo de verlo es, ¿dónde el impacto ha sido más grande? Repito, por los datos que tenemos que provienen de la TOE, el impacto ha sido más grande en el sector formal. ¿Por qué? Porque tiene una mayor participación, digamos, en volumen en la economía nacional. Obviamente podemos hablar de casos particulares de qué puede pasar con ciertas ocupaciones dentro del sector informal y qué tipo de estrategias siguen los hogares, pero pues lo que estamos viendo son datos agregados. Ese tipo de especulación yo creo que no tiene cabida para el ejercicio que estamos haciendo. El efecto es diferenciado en entidades precisamente por lo que le ha pasado a los mercados de cada uno que distinguen, digamos, estas entidades. En Quintana Roo es muy claramente el parón del sector turismo, altamente formal, que ha llevado a esta triplicación de la pobreza. En Ciudad de México lo que tenemos es sector comercio al mayoreo, al menudeo, con una mezcla nuevamente formal e informal, el sector servicios, y en otras entidades tenemos lo que pasó con las manufacturas y las maquiladoras, donde ahí, digamos, ha habido cierta protección o cierta contención que han podido hacer algunas empresas en términos de despidos. Y ahí no queda tan claro qué ha pasado en términos de reducciones salariales o suspensión de pagos. Como decía Víctor, que hay algunas de las estrategias que no están muy claras todavía. Es como lo que ocurre en lo micro, en las empresas, ha tenido distintos efectos en cómo las familias y los trabajadores conviven en esta situación de suspensión o reducción de pagos. El análisis lo vamos a subir a la página del PUED, ahí se va a estar actualizando cada vez que tengamos nuevas estimaciones. Y ese sería mi comentario. Ok. Bueno,
¿Alguien quiere agregar algo? Tengo una última. Con respecto a los efectos diferenciados por género, claro. Ay, perdón, sí estoy con respecto a los efectos diferenciados por género, claro, aquí no me dio tiempo, ¿no? Apenas si podía hablar rápidamente, pero todos los análisis que tenemos los tenemos por género. No el modelo de equilibrio general computable, pero sí cómo afecta todos estos índices, si son hombres, si son mujeres, por edades, por sectores también. Por ejemplo, el trabajo no decente pues se ve mucho más afectado en todo lo que son los sectores de servicio y a las mujeres. Y a los hombres, en todos aquellos servicios catalogados como maquinaria pesada, ¿no? Pues, manufacturas, ahí afecta más a los hombres. Entonces, sí vemos los efectos diferenciados también. Por ejemplo, a las mujeres les afecta más en todo lo que tiene que ver con ingresos salariales, como que conservan más estabilidad, bueno, y que es más fijo, que ya también se ha mencionado aquí, en todo lo que tiene que ver con servicios de la vivienda, con seguridad alimentaria para sus hijos, y a los hombres esa parte les repercute más, ¿no? A los hombres no es tanto en los ingresos, pero sí en la seguridad alimentaria. Entonces, tenemos muchos efectos diferenciados. Esperamos poder terminar los artículos para después mostrar cada uno de ellos, pero sí los hemos estado considerando. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, de hecho, quería comentar algo muy parecido a lo que menciona Araceli. Algo de lo que hemos estado observando es que justamente aquellas personas que perdieron su empleo, por lo menos en abril, mayo, son mayoritariamente mujeres y de baja remuneración. Eso quiere decir que sobre todo a las mujeres, sobre todo, y en ese sentido como más jóvenes. Entonces, eso quiere decir que son las personas que les costaban menos despedirlas, y que estaban, y que tenían menos, y a lo mejor quizás aportaban poco en términos del ingreso agregado, pero que a lo mejor que sus familias dependían en mayor medida de ese ingreso, ¿no? Entonces, digo, es muy difícil como establecer cuáles son los tipos de hogares que fueron más o menos afectados, si eso tiene una diferencias por sexo, pero digo, es una de las cosas que sí quisiéramos seguir en la agenda de investigación. Ok, buenísimo. Quiero ver esto. A mí se me pasó un comentario que es sobre qué tan sensible es la medición oficial a distintos grupos de población. La medición por ingreso, por ejemplo, es prácticamente insensible a desigualdades de género, porque simplemente lo que se hace, se calcula el ingreso total del hogar y se divide entre el total de personas ajustado por economías de escala. Entonces, eso no permite ver las desigualdades al interior de los hogares, por la forma en cómo está construida la propia medición. En el caso de la medición multidimensional, la gran mayoría de los indicadores es a nivel hogar. Entonces, lo que captura la medición es niños en hogares pobres, mujeres en hogares pobres, población indígena en hogares pobres. No es una medición de corte individual, no tenemos ese tipo de mediciones. Aquí en lo que estamos hablando es importante, creo, tener cuidado o conciencia del tipo de datos que tenemos. Con estas encuestas con las que estamos trabajando y con los tamaños de muestra que tenemos, no podemos hacer afirmaciones sobre grupos de población o sobre distintos cortes en la información. No podemos hablar de qué pasó con cierto tipo de hogares. No podemos ni siquiera hablar, por ejemplo, con encuestas de muestras muy pequeñas, qué ha pasado al interior de localidades urbanas o rurales. No podemos hablar de distintos grupos de población porque es una limitación inherente al tipo de datos que tenemos y que son construidos en el contexto de esta gran emergencia. Ok. Bueno, mi última pregunta es como que la pregunta del millón. Todo lo que estimamos o que tienen estimado ahorita son efectos de corto plazo, ¿no? Y esperamos que no se cumpla la consigna de Keynes de que pronto todos estaremos muertos. ¿Y qué va a pasar en el mediano a largo plazo? O sea, en términos de, vamos a suponer que hay un rebote, ¿no? de la actividad económica, como dijo Arturo Herrera. ¿Cuánto tiempo nos tomaría volver a sacar a toda la gente que está cayendo ahorita en la pobreza?
Pues se han hecho estimaciones, o sea, esto no lo tenemos aquí en los modelos, pero las estimaciones que se han hecho, por ejemplo, tomando en cuenta lo que pasó en la crisis 2008-2009, ¿no? Esa crisis financiera, que se ha visto que la recuperación de los salarios tomó 4 años con esa crisis. Entonces, si en esta, y ahí el PIB decreció 6%, 5.9%, y en esta, la última estimación del PIB tan atroz, ¿no? De 18%, pues tendría que haber unas políticas macroeconómicas bastante intensificadas para que no fueran 4 años. O sea, porque si una crisis del 6% nos llevó 4 años recuperar al mismo nivel salarial, una crisis con una caída del 18%, pues todavía no existen simulaciones que yo conozca de cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos, ¿no? Pero así en el laissez-faire de dejar hacer a ver que el mercado pase, pues no creo que haya una recuperación efectiva pronto, ¿no? Las crisis son inherentemente muy distintas, ¿no? Algo que creo que de lo que se está agarrando toda la administración federal es de que por favor no entremos en una crisis financiera, porque entonces ahí sí todo esto se profundizaría mucho más y tendría efectos de un plazo mayor, ¿no? Entonces están confiando en especie de rebote, efecto rebote, que se va a recuperar rápido la economía, dado que esto se debe solamente al confinamiento, ¿no? Entonces... sí, algunas proyecciones dicen que si se recupera Estados Unidos, dado que México es el principal socio, bueno, el principal socio comerciante de México, más bien, es Estados Unidos, y si Estados Unidos se pronostica una recuperación, pues a nosotros nos va a ir, ¿no? Mejor. Pero no he visto a largo plazo que digan en los próximos 4 años esto va a pasar, no lo he visto. Sí, no. Ok. Aquí lo que haría sería traer a cuenta, no tanto desde el nivel agregado, sino al nivel de hogar. Lo que sabemos sobre las dinámicas de la pobreza a nivel mundial, sabemos relativamente poco de las dinámicas de pobreza en México porque no tenemos grandes paneles con información longitudinal. Pero algo que sabemos es que en crisis tan agudas, y esta es inédita prácticamente para México, es que, digamos, hay un tipo de pobreza que es entradas y salidas de pobreza en el corto plazo, una buena proporción, no sabría decir cuánta con certeza, de la población que ahora entró en pobreza, de acuerdo a las estimaciones que hace Víctor o que hacemos nosotros, seguramente saldrá de pobreza, pero hay otra proporción de gente que no va a estar en esa condición y corre el riesgo de que su pobreza se convierta en pobreza crónica, es decir, en pobreza de largo plazo. Y creo que parte de esta reflexión que estamos haciendo respecto a la política social tiene que ver en qué tipo de estrategias se pueden utilizar para evitar que se incremente el nivel de pobreza crónica en México. Sería como una de las primeras tareas. Pensando, digamos, en el próximo año. Es decir, que va a haber un grupo de población que no va a salir en el esperado caso de que exista un rebote. Para saber un poco cuál puede ser la tendencia de mediano, de largo plazo, ahí sí tenemos que acudir a algunas de las estrategias y el tipo de datos que mencionaba Víctor al principio, que son los datos agregados del PIB y las distintas estimaciones que tienen, y tratar de incorporarlas para tratar de proyectar en el mediano plazo, final de año y para el próximo año, qué es lo que pudiera pasar. Sí. Creo que, o sea, respecto a esto de los que se quedan o entran en un ciclo de pobreza crónica, o sea, una de las principales preocupaciones es justo la venta de activos productivos, ¿no? Que si los hogares empiezan a vender sus activos productivos para tratar de paliar los efectos de la crisis, entonces, cuando incluso si hay un efecto de rebote, pues ellos se quedaron sin los activos con los cuales producían, y les cuesta mucho trabajo, pues, comprarlos de nuevo, ¿no? Y entonces ahí es donde también entra la parte, pues la banca. O sea, creo que un estímulo a la banca con créditos también es muy importante, y no entrar en esa crisis financiera definitivamente,
para que a la gente que perdió activos productivos, pues se les puedan otorgar créditos para recuperarlos, ¿no? Entonces sí hay como ya más mediano, largo plazo, pues las políticas son distintas en cuanto a cómo se pueden recuperar los hogares, ¿no? Sí, digo, y retomando justamente tu punto, yo creo que en buena medida la recuperación, definitivamente la velocidad y la forma en que se lleve a cabo debe depender crucialmente de las políticas públicas que se adopten. Por lo menos con las que existen ahora, yo no veo que haya una recuperación muy, ni siquiera quizás en el sexenio, porque justamente están dejando que mucha gente que está muy vulnerable y que a lo mejor en el corto plazo ha sido capaz de utilizar ahorros u otro tipo de activos para poderse mantener a flote, eventualmente se les van a acabar los ahorros. Y entonces, ¿allí qué va a pasar? De hecho, es una de las hipótesis que tenemos con esta disminución de la seguridad alimentaria, que justamente ha sido que en el corto plazo, quizás los hogares están recurriendo a préstamos o algún otro tipo de estrategias que les evitan perder o como necesitar dejar de comer, ¿no? Pero no sé, cuánto tiempo les vaya a durar, 6 meses o en un año, quizás esas cosas vayan a repuntar, y de hecho es como parte de lo que queremos hacer de seguimiento, que no solamente como ver las imágenes justamente ahorita en el momento más fuerte de la crisis laboral, que es como cuando fue en abril y mayo, sino que quizás en 6 meses o en un año vamos a tener las repercusiones de largo plazo, que no van a ser estrictamente en ese sector, sino que pueden irse contaminando a las otras dimensiones del bienestar que es importante checar, ¿no? Y hay otras dimensiones, incluso no solamente en términos como de recuperación, sino, por ejemplo, en términos de salud mental, ¿qué va a pasar cuando después todos salgamos de la cuarentena, pero todavía sigamos con la incertidumbre y demás? ¿Qué va a pasar con esas dimensiones de bienestar? Porque hay unas cosas que sí, obviamente el ingreso de los hogares es crucial, pero hay otras dimensiones que también tenemos que ver qué va a pasar, y si no se implementan políticas públicas para poder paliar esos cambios, no solamente vamos a tener un montón de crisis acumuladas que obviamente van a repercutir en estos eventos crónicos de pobreza. Ok. Muy bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Creo que muchísimas gracias a los tres. Está súper interesante los estudios que están haciendo, estas simulaciones, dado que todavía no tenemos la ENIG 2020 para tener mucho más certeza sobre lo que está pasando. Creo que cuando salga va a haber hordas de personas tratando de hacer análisis para ver qué es lo que pasó y cómo está impactando también la nueva administración en todo esto. Les agradezco mucho por enseñarnos todo lo que han hecho. Yo en lo particular aprendí muchísimo, y muchas gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron participando con sus preguntas en esta conversación. Las apreciamos también mucho porque nos ayudan a clarificar algunas ideas y a tratar de profundizar en lo que hicieron Araceli, Héctor y Víctor, dado que pues, tuvieron poquito tiempo para presentar, ¿no? Cuando tengan sus estudios, por favor, échenos un email para poderlos leer a profundidad. Yo en lo particular sí quiero leerlos. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, gracias. Hasta luego.